Dios te bendiga, querido hermano, qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 101, un salmo de David. Es una promesa que hace David, un pacto que hace con Dios de vivir rectamente. Aquí en este salmo vemos un pacto, una promesa que él hace, pero también vemos unos requisitos que él pone para las personas que van a estar en su gobierno, en su reino. Este salmo fue escrito probablemente a los principios del reinado de David. Puedes leer una base más o menos para este salmo en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Allí cuando David inicia su reinado, él da un discurso, unas palabras interesantes, y que si todo gobernante pudiese tener, sería un excelente gobernante. Las cosas que menciona aquí David en este salmo deberían tomarlas todas aquellas personas que tienen un cargo de responsabilidad, de gobernar sobre alguna nación, sobre algún pueblo o el ser líder de alguna iglesia. Deberíamos nosotros poseer estas características. También se aplicaría, podríamos hacer esa aplicación, que esas características, aunque David está hablando de su reino, de su gobierno, también podríamos aplicarlas a Jesús, a Dios. Ninguno que no posea estas características no podrá entrar allí al reino de los cielos. Por eso te invito a leer este salmo. Es corto, tiene 8 versículos, pero nos enseñan grandes lecciones. ¿Cómo es que tú y yo debemos comportarnos? Dice el versículo 1, Salmo 101:1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Misericordia y juicio. Nótese bien el pacto, el compromiso que está haciendo David antes o en el inicio de su reinado, en el inicio de su gobierno. Él está prometiendo que será un rey misericordioso y un rey justo. Interesante, la misericordia y la justicia deben ser los peldaños fundamentales en un gobierno. Si un gobernante los posee, podría tener grande éxito. Versículo 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Amén, qué lindo, entender perfectamente el camino de la perfección. Pero no solamente entenderlo, sino andar por él, caminar rectamente. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, dice el versículo 2, la última parte. En la integridad. Ser una persona íntegra es ser una persona completa, cabal, una persona madura espiritualmente hablando. Es importante que nosotros poseamos estos valores, estos principios maravillosos que fortalecen nuestra vida espiritual y que nos ayudan a dar un ejemplo a las demás personas. El versículo 3 es interesante porque dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y lo digo que es interesante porque hay una gran frase que dice por allí que nosotros nos transformamos en lo que muy a menudo contemplamos, el poder de la contemplación. Había un hombre en cierta ocasión, una historieta, que era jorobado, él vivía encorvado, no podía enderezarse. Así que un amigo suyo, que era escultor, se fabricó una estatua para poder ayudarlo. Fabricó una estatua de ese su amigo, donde él estaba bien derecho, bien recto, bien paradito, y lo puso así en un lugar alto. Esta escultura le agradó a este hombre jorobado, así que cada mañana él salía a ver esa estatua que lo hacía ver bien derecho, bien recto. Y él, para poderla ver como estaba bien alta, debía esforzarse para enderezarse y levantar su mirada. Y todos los días se hizo un hábito en su vida, todos los días salir a aquel lugar donde estaba aquella imagen, aquella escultura, y se levantaba, se enderezaba, hacía su esfuerzo, le dolía, pero él le gustaba ver esa imagen suya. Así que eso se hizo tan a menudo que llegó el hombre a enderezarse y a estar derecho. Interesante mensaje el que podemos sacar de esta historia. Así es el poder de la contemplación. Somos transformados en aquello que muy a menudo contemplamos. Así que si nosotros contemplamos el pecado todo el tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pecado también. Pero si nosotros contemplamos a Cristo, aquel que es santo, aquel que es íntegro, aquel que es misericordioso, aquel que es justo, si lo contemplamos, podemos llegarnos a parecer a Él. Eso es algo muy interesante. Por eso es importante que tú y yo, querido hermano, hagamos un compromiso, hagamos un pacto como aquel pacto que estaba haciendo David aquí en este salmo. No poner delante de nuestros ojos cosa injusta. No poner delante de nuestros ojos cosas malas.
Dice el versículo 3, sigue diciendo: aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y ahora empieza desde sus versículos a dar un listado de principios que deben tener las personas. Habla del antónimo de esos principios, esas cosas malas que no debe haber en nuestro corazón. Él dice: no lo voy a permitir. Esas personas no van a entrar en mi casa. Sigue diciendo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Interesante, aunque está hablando David para cómo va a implementar su gobierno, las personas que van a ser parte de su gobierno, las personas que van a estar cerca de él. Así lo está hablando él. Sin embargo, podremos aplicarla a Dios, al gobierno de Dios. Él dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Sin santidad, sin perfección. Jesús dijo también: sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Es el camino que debemos andar. Ahora, perfectos no es sinónimo de sin pecado. No, perfección, madurez espiritual, rectitud, hacer las cosas buenas delante del Señor. Somos pecadores, obviamente, pero no nos deleitamos en el pecado. No nos dejamos gobernar ni dominar por el pecado, porque en nosotros está Cristo Jesús. Por eso debemos andar en el camino de la perfección, porque el que ande en el camino de la perfección, éste servirá al Señor. No habitará, dice el versículo 7, dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Porque Juan 8:44 muy clarito lo dijo Jesús: el que dice mentiras es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y es mentiroso y padre de la mentira. Por tal motivo, todos los mentirosos son hijos del diablo, hijos de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Y el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos, dice el Señor a través de su siervo David, el que habla mentira. Por eso, querido hermano, tú y yo debemos sacar de nuestra boca todas esas expresiones mentirosas, todo el fraude, toda la deshonestidad. Debe salirse de nosotros, debemos sacarla por completo y ser personas justas, misericordiosas. Versículo 8 termina el Salmo diciendo: de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Aquí se ve el desenlace de la historia. Todos los impíos, todos los que hacen maldad, dice Malaquías 4, serán estopa aquel día que vendrá. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y de los tales no les dejará ni raíz ni rama. Este es el final de todo aquel que escoge el camino del mal. Este es el final, el destino de todo aquel que se aparta de los caminos de Cristo. De todo aquel que hace y que busca el camino de la maldad, no le espera nada bueno. Mas para vosotros, dice Malaquías, los que lleváis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué lindo mensaje, querido hermano. Allí están los dos resultados. Pero tú y yo escogemos en cuál de los dos vamos a estar. Si tú quieres estar en la casa del Señor, entrar en sus atrios eternamente, permanecer allí cerca de Cristo, debes entonces escoger el camino del bien. De lo contrario, entonces serás exterminado. Escoge hoy entonces a Cristo Jesús. Haz ese compromiso que hace David aquí en este salmo. Haz ese pacto de no mirar cosas malas, de mirar siempre a Cristo, mirar su palabra, escuchar su voz todos los días, ver sus bondades, ver su misericordia, ver su amor, y entonces eso se contagiará en nosotros y lo podremos experimentar y reflejaremos a Cristo Jesús en nuestra vida, y muchas personas también podrán y querrán llegar a disfrutar de esto mismo que nosotros disfrutamos. Es el mensaje que Dios ha tenido para nosotros y es lo que Él desea. Por eso hoy conságrate a Cristo y pon tus ojos en los ojos del Señor. Pon tus manos en las manos del Señor. Pon tus pasos en los pasos del Señor. Pon tu vida en la vida del Señor e irás por el camino del éxito. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 101. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!